Estoy con Miquel Herrán, puto Miquel. Gracias por venir a charlar conmigo. Primera pregunta, la elección del nombre. ¿Por qué ese nombre tan irreverente? No lo pensé demasiado, o sea, no lo pensé, quiero decir, no pensé que fuese a llegar a ningún lado. Yo soy el bromista del grupo, ¿Sí? Me tomo todo un poco a coña, me meto con los demás y están todos en joder, puto Miquel, puto Miquel. Y luego resulta que también tiene como muchas acepciones, ¿no? Porque en Latinoamérica puto quiere decir maricón y pues también me define bastante bien, entonces digo, pues pa'lante, ¿eh? O sea, Miquel el arqueólogo te parecía un poco Dora la exploradora. Claro, es como darme demasiadas ínfulas. Yo quiero que la gente sepa que soy un poco irreverente, que no me quiero tomar las cosas demasiado en serio, con rigor, pero también con espacio para el humor, ¿no? No eres un historiador y arqueólogo al uso. ¿Cuáles dirías que son tus señas de identidad? A mí me gusta mostrar que la historia no es algo que está olvidado en el pasado, sino que está muy presente, ¿no? Y intentar explorar todas esas relaciones entre las cosas que vemos hoy en día y todas las raíces históricas que tienen, también muchos discursos que vemos en política y tal, y me gusta hacerlo pues a través también de un poco de la performance, del drag, de básicamente pues situarnos en otra época, ¿no? Pues me voy a vestir de María Antonieta y vamos a hablar de, pues, por ejemplo, mujeres cerca del poder y cómo era el poder femenino pues en el antiguo régimen en este caso. Y María Antonieta sería guillotinada unos años después como el símbolo del régimen al que había que derrocar, uno en el que ella no fue sino una pieza. Pero es ella quien ha pasado a la historia como la reina frívola, derrochadora, la que cuando le dijeron que el pueblo no tenía para pan, dijo que comieran pastel. No lo dijo. Yo pregunto, ¿tiene sentido aprender de memoria tantas cosas de la historia que luego las olvidamos? Yo soy más arqueólogo y los arqueólogos trabajamos con márgenes de tiempo mucho más amplios, ¿no? Trabajamos en siglos, a veces incluso en milenios. La historia que se nos enseña en el instituto, que es cuando la mayoría de gente tiene como su último encuentro con la historia, como es una asignatura obligatoria. Último y definitivo. Último y veces. definitivo. La gente huye de la historia, claro, pero luego la historia va a estar muy presente en política, en periodismo, ¿no? Se están utilizando términos que tienen una raigambre histórica. Ahora hay políticos que hablan de reconquista y que están apelando a la reconquista de la Edad Media. Y claro, si tu último enfrentamiento a la historia ha sido en el instituto y que solo te han hablado de grandes personajes, de guerras, de batallas, de reyes, pues al final es que estás un poco indefenso para ver cómo te la están colando con algunos discursos, ¿no? ¿Es cosa mía o hay más divulgadores con temáticas de derechas que divulgadores con temáticas de izquierdas? No lo sé, ¿eh? Yo estoy bastante de acuerdo con eso. La historia aparece en el instituto, en la enseñanza obligatoria, como parte de creación del espíritu nacional en el siglo XIX. Y esa historia está llevada por grandes hombres, por relatos bélicos. Entonces es una historia muy individualista, muy belicista, muy básicamente del poder y muy masculina también. ¿Y qué pasa? Que eso no es que de por sí eso sea fascista o sea de derechas, pero obviamente engarza mucho mejor con los discursos que ya están formados de el individualismo, el hombre hecho a sí mismo, el poder, el estar uno por encima del otro, etc. Mientras que otras historias, como la historia, pues, por ejemplo, desde abajo, la historia marxista, a lo mejor esa no se ve tanto durante el instituto. ¿Hemos sido víctimas de muchos bulos históricos? Sí. O sea, bueno, hay bulos más ridículos que más no, pues tampoco te afectan mucho, ¿no? La cosa de que, por ejemplo, el emperador romano, cuando quería que se ejecutase a los gladiadores, hacía lo del pulgar hacia abajo. Eso es un bulo. Lo puedes corregir, pero tampoco es que alguien vaya a estar súper equivocado. Pero luego, por ejemplo, la idea de que en la Edad Media todo fue boca abajo y sin freno y de repente la gente no se duchaba o no se bañaba y de repente la gente era ignorante y no sabían nada. No, sí que hubo una preservación del conocimiento. Tendemos a glorificar unos periodos, pues en este caso, por ejemplo, glorificamos Roma y la Edad Media no, y de repente ahí te pierdes un montón de información súper valiosa de 1000 años de historia. Se supone que es el día del libro porque el 23 de abril de 1616 murieron tanto Miguel de Cervantes como William Shakespeare. Curioso, sí. La cosa es que aunque sí, ambos murieron el mismo año, no murieron el mismo día. De hecho, ninguno de los dos murió el 23 de abril. Shakespeare murió el 23 de abril, pero del calendario juliano. Pero el 3 de mayo en el calendario gregoriano. Vamos, que Cervantes llevaba más de 10 días muerto para cuando la espichó el inglés. Pero ni siquiera Cervantes murió el 23 de abril, sino el día anterior, el 22. Lo que pasa es que en aquella época lo que se registraba era la fecha del entierro. A mí me gustaría conocer a Cleopatra, porque eso de los baños con leche de burra para la piel, ¿era verdad o es un misterio? Es una leyenda un poco exagerada, digamos, ¿no? Ella sí que era muy dada al lujo y sí que hacía beauty routines que no tendríamos ahora. Como yo. Claro, pero que se diese un baño de leche de burra todos los días, no. ¿Qué carencias arrastramos
aquí, en nuestro país, históricamente hablando? Pues yo diría que nuestras carencias son, por un lado, estos discursos que arrastramos, que es la reconquista como el gran relato nacional contra el otro musulmán, ¿no? Que hoy en día se está utilizando mucho para hacer un discurso altamente xenófobo e islamófobo. Yo diría que tenemos que entender la colonización de América no como una gran empresa heroica, sino como lo que fue, una empresa que muchos se tomaron como heroica, pero para muchos también fue la explotación de unas tierras y de una gente pues, que vivía ahí. Y luego, obviamente, yo creo que tenemos una deuda también con la memoria histórica, ¿no? Esta idea de que las revueltas de 1934 fueron un golpe de Estado premeditado, obviamente no tiene ninguna base histórica, pero es un discurso que lleva bastante tiempo, o sea, que no es... Esperanza Aguirre no lo dijo por decir, obviamente es un posicionamiento súper reaccionario que tiene mucho que ver con justificar el golpe de Estado del 36 y justificar el franquismo, ¿no? Y eso, o sea, me parece que es una cosa que cuanto más conozcamos, cuanto más se nos forme en ello, más herramientas vamos a tener para luego tener conversaciones civilizadas también en torno a ello, que hay veces que nos enfrentamos por nada, y también un poco saber de dónde viene cada posición y cada discurso. ¿Tú crees que yo voy a pasar a la historia después de estar aguantando 18 años a Wyoming? Yo creo que sí. Creo que sí. Si no, hablamos con la Iglesia Católica y que haga un mártir, ¿no? De repente. Bueno, Miquel, muchísimas gracias por acompañarnos. Me ha encantado la conversación. Muchísimas gracias. Seguiremos hablando. Así me gusta. Muchísimas gracias.